Buenas noches, tengan todos ustedes, las personas que nos acompañan de manera virtual y a los compañeros también que nos acompañan aquí. Muchas gracias por su asistencia, por su tiempo. En esta ocasión vamos a escuchar al ingeniero Juan Antonio Fuentes López. El tema de métodos geofísicos y aplicación en la ingeniería civil. Aquí el ingeniero Gerardo García nos va a dar la semblanza aquí del ingeniero. Adelante, ingeniero. Gracias, presidente. Pues con el gusto de saludarlos a todos los que están de manera virtual, los compañeros de aquí que están en nuestro salón, y con el gusto de recibir a un gran amigo de este colegio que es el ingeniero Juan Antonio Fuentes López, el que nos ha ayudado a hacer una serie de estudios importantes desde hace más de 20 años, seguramente, ¿no? Uno de los geofísicos más experimentados que tenemos aquí en Aguascalientes. El ingeniero Fuentes es ingeniero geofísico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en ingeniería hidráulica y sanitaria por la UNAM. Laboró en la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Aguascalientes como residente de perforación de pozos en proyectos, supervisión y control de las perforaciones de pozos en el Estado. Y como jefe del Departamento de Perforación, Diseño y Estudios, en donde realizó estudios de exploración geofísica para ubicación de perforaciones de pozos, estudios geohidrológicos y de factibilidad para la construcción de obras públicas y nuevos desarrollos habitacionales. Fue jefe del Departamento de Perforación en el Instituto del Agua del Estado, realizando estudios geofísicos para ubicación de pozos, localización de fallas geológicas y estudios de factibilidad para la construcción de obras en instituciones y dependencias del gobierno estatal y municipal. Profesor del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde imparte las asignaturas de hidrología subterránea, mecánica de rocas y geología. Investigador asociado en varios proyectos de ingeniería. Actualmente es director general de Geofísica aplicada a la geotecnia, empresa encargada de realizar estudios geofísicos y de aplicación geotécnica, exploración subterránea para la localización de pozos discontinuados y apoyos para la edificación. Cuando tramitamos un proyecto, un permiso de construcción, etcétera, siempre nos pedirán un estudio geofísico y siempre se nos va a venir a la mente de inmediato el apellido Fuentes. Es como el zar aquí de los estudios de geofísica, ¿no? Entonces, pues con todo el gusto del mundo dejo con ustedes al ingeniero Fuentes para que nos haga favor de platicarnos acerca de los métodos geofísicos aplicados en la ingeniería civil. Adelante, ingeniero Fuentes. ¿Qué quieres estar parado? Aquí estaría bien y ya si me canso me paro. Ah, correcto. Entonces, adelante. Buenas noches aquí a todos los presentes y también por vía Zoom, ¿verdad? Creo que es por Zoom. Les vengo a platicar acerca de los métodos geofísicos que se están aplicando en la actualidad en la ingeniería civil, sobre todo aquellos que están relacionados con las nuevas tecnologías que se han desarrollado a partir de los adelantos en la electrónica. Sí, actualmente ya los equipos geofísicos están tan adelantados en la electrónica que se puede decir que no fallan, más bien a veces los errores o las dificultades para encontrar alguna anomalía relacionada con algún campo físico terrestre, pues está relacionado más bien a otros aspectos. Entonces, este es el contenido hoy que les quiero platicar.
Vamos a hablar de los objetivos de los estudios geofísicos con aplicación en la ingeniería. Les voy a hablar algo de la introducción de los métodos, las aplicaciones principales que hay en el área de la ingeniería civil y una descripción de dichos metodologías de estudio. No nos vamos a meter tan a fondo, les voy a platicar de cuáles son las que se utilizan más y cómo ha sido algo de su evolución. Les voy a describir dichos métodos de manera general para que ustedes se familiaricen con ellos y en un momento dado puedan seleccionar aquella metodología que puede ser de mayor utilidad para el área en la que se estén desempeñando. Les presento cómo está la normatividad aplicable ahora a nivel estatal y algunas conclusiones. Ahí en la parte de conclusiones me gustaría presentarles algunos ejemplos de estudios recientes para que se visualice mejor la aplicación de estos métodos. Entonces, partiendo de lo que es la geofísica, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan en la ingeniería civil? Y cuál de ellos se puede ajustar más a las necesidades de la obra, vamos a iniciarle. Entonces, ¿qué es la geofísica? Es una ciencia derivada originalmente de la geología, que trata del estudio de las propiedades físicas que están en la Tierra. ¿Sí? Hay diferentes propiedades y vamos a ver ahorita en una tabla cuáles serían. La geofísica se divide prácticamente en dos grandes áreas, lo que se llama la geofísica pura, que va a estudiar todos los aspectos físicos y matemáticos de los principales campos físicos que predominan en la Tierra, y la geofísica aplicada, que tiene que ver con la exploración propia del subsuelo principalmente, aplicando alguno de los campos físicos de la Tierra. Entonces, la geofísica aplicada, que es la que nos interesa más en el área de la ingeniería, se refiere al estudio de procesos ya de interés económico y de interés para la construcción también, para la búsqueda de minerales, para la búsqueda de agua. Sí, son ya procesos que interesan a la ingeniería y si quieres le regresas al anterior. Ahí lo importante es conocer mediante estos exploraciones, tratar de encontrar anomalías en los campos físicos. Estas tecnologías que se utilizan nos van a permitir conocer esas anomalías. Una anomalía viene siendo la presencia en alguna zona del subsuelo de la presencia de alguna variación en los campos y que de alguna manera van a estar relacionados con lo que andamos buscando. Entonces, estos son los principales métodos que se están agrupando. Son el método magnético, el gravimétrico, eléctrico, el sísmico, el radiométrico, el geotérmico y el geoquímico. Algunos de estos tienen que ver con campos de origen natural,
como son el magnético, el gravimétrico. Hay un campo eléctrico natural y otro tipo de campo eléctrico que es generado por una fuente artificial. El campo eléctrico natural son, por ejemplo, las corrientes telúricas o algunas corrientes de tipo electromagnético, y los campos generados por fuentes artificiales tienen que ver con este método eléctrico. El método sísmico es un campo artificial creado por ondas sísmicas que son producidas por una fuente de tipo artificial y por la transmisión de las ondas elásticas en el subsuelo. El método radiométrico se refiere a la emisión que tienen los minerales y las partículas eléctricas que los componen y que pueden estar cargadas con núcleos atómicos de materiales radioactivos y pueden ser medidos por diferentes equipos. Ese es el método radioactivo. El geotérmico tiene que ver con el gradiente de temperatura terrestre. ¿Sí? Se dice que hay una conductividad térmica en el subsuelo. Las fuentes principales del gradiente de temperatura pues son la presencia de materiales magmáticos en el subsuelo. Estamos hablando a nivel de corteza, ¿sí? Los primeros 40 kilómetros de profundidad, que es lo que conforma la corteza terrestre. Más abajo, pues ya tenemos el manto y el núcleo. Entonces, en todas las capas del subsuelo se están generando aumentos de temperatura producidos por diferentes fuentes del subsuelo, pero la que nos está interesando para medir la temperatura y los fenómenos que se producen son los fenómenos que se producen en los primeros 40 kilómetros de la corteza terrestre, ¿sí? Entonces, se dice o se ha comprobado que hay un gradiente geotérmico, ¿sí? Cuando la temperatura aumenta 3 grados centígrados por cada 100 metros de profundidad, se dice que hay un gradiente geotérmico. Ese lo podemos checar en los pozos que se perforan para el petróleo o para el agua, ¿sí? Hay diferentes equipos que miden temperatura. Entonces, cuando detectamos esa variación en la temperatura, se dice que hay un gradiente geotérmico. Aquí nuestro estado, nuestra ciudad, se deriva de un almacenamiento térmico, ¿verdad? Que fue durante varios siglos el ojo caliente, ¿sí? El ojo caliente, las fuentes de manantiales termales que surgían en el ojo caliente fueron producidas por un almacenamiento de baja entropía, es decir, que había poco intercambio de energía, ¿sí? A diferencia de otros almacenamientos donde hay alta entropía, ¿sí? Como puede ser Yellowstone o ese tipo de almacenamientos. El de aquí es tranquilo, ¿sí? El almacenamiento del ojo caliente. Debe de haber un magma subterráneo que calienta el agua que circula a través de las fracturas y de las fisuras que se encuentran en la roca ígnea superior a la fuente magmática. Entonces, eso hace que suba el vapor y que el agua que circula por ahí apareciera a través de manantiales. Esos manantiales estuvieron brotando continuamente hasta los años 60, ¿sí? Cuando a raíz de la perforación de un buen número de pozos alrededor de lo que es el domo ígneo del ojo caliente,
pues abatieron definitivamente los manantiales. Sí, entonces, pues sí, nuestro estado y la ciudad en particular dependió por varios siglos de una única fuente que eran los manantiales. Estas son, continuando aquí con la presentación, estas son algunas de las aplicaciones que tienen que ver con los métodos geofísicos. Por ejemplo, se utilizan para la detección a través de forma indirecta de fallas, grietas, oquedades, paleocauces. También en el área de la minería para la identificación de bancos de materiales, para la identificación de depósitos minerales. En el área de la construcción, pues los equipos nuevos de radar de alta frecuencia, como el que se observa ahí en la figura, pueden detectar infraestructura oculta cuando en una obra civil, por alguna razón, se han perdido planos, pues este tipo de equipos son capaces de identificar los armados en muros, en paredes, en columnas, y es un radar de mano de alta frecuencia. También con los métodos eléctricos, por ejemplo, se pueden no solo detectar plumas contaminantes, sino estar monitoreándolas en el tiempo, la evolución de dichos contaminantes en una área extensa del terreno. Y pues también se utilizan mucho para la identificación de fuentes subterráneas, como pueden ser el agua subterránea, los depósitos de hidrocarburos y de gases, pero pues nosotros estamos más familiarizados en esta zona del altiplano con el empleo de los métodos geofísicos para identificar, para evaluar los acuíferos subterráneos. Entonces, poniendo ahí en una tabla los principales métodos aplicados a la ingeniería, pues podemos decir que la geofísica aplicada va a intervenir en la ingeniería civil haciendo uso de estos métodos, de los métodos geoeléctricos, de la sismología, a través principalmente de la refracción sísmica, debido a que esta metodología se utiliza en los primeros 100 metros de investigación, es decir, en la franja del terreno que corresponde a la geotecnia, los primeros 100 metros. Entonces, la refracción sísmica es de gran utilidad ahí. Hay otros métodos sísmicos como son la reflexión, pero esos son de aplicación mucho más profunda. El radar de penetración terrestre ha tenido mucho auge, sin embargo, su aplicación práctica es algo complicada, pues el rango de aplicación del radar GPR se reduce a muy poca profundidad. Se puede decir que en la primera decena de metros. Algunos equipos son capaces de penetrar más de 10 metros de profundidad, pero son frecuencias especiales y dependen en gran medida de la capacidad que tiene el terreno de permitir la transmisión de los impulsos electromecánicos del radar. Entonces, para la localización de infraestructura directamente bajo el terreno, es útil el radar de penetración terrestre y tiene varias aplicaciones en el área de la ingeniería civil. También tenemos a los registros geofísicos de pozos. Esos se utilizan mucho en las perforaciones de pozos
y las diferentes curvas que se pueden registrar en un registro de este tipo también tienen su aplicación en la geotecnia, pero de alguna manera no hay el suficiente conocimiento de que esta técnica es capaz de aportar mucha información en los primeros 100 metros de profundidad. Se utilizan para pozos profundos, ¿verdad? De 300 o de 500 metros, pero en el área de la geotecnia, el perfilaje de pozos o los registros de pozos, pienso yo que son de gran utilidad y han estado un poco olvidados. Entonces, entre los métodos geoeléctricos tenemos a lo que se le conoce como exploración eléctrica, que se basa su aplicación en el fenómeno de conductividad eléctrica que se presenta en el subsuelo y en características de potencial de óxido reducción, es decir, cuando hay corrientes electrolíticas en el subsuelo. Si el subsuelo fuera exclusivamente formado por rocas, la mayoría del terreno fuera impermeable y fuera no permitiría el uso de los métodos eléctricos. Pero el subsuelo tiene la característica que tiene poros y entre dichos poros circula el agua y circulan minerales. Entonces se dice que hay una circulación o una corriente electrolítica, lo cual favorece a la transmisión y al uso de este método eléctrico. Este método eléctrico es antiguo, se utilizó desde inicios del siglo pasado y permite, entre otras cosas, obtener, determinar los almacenamientos de agua, es decir, encontrar los acuíferos subterráneos, encontrar zonas geotérmicas de agua caliente y vapor, encontrar o explorar estratos arcillosos encajonados entre las rocas, determinar capas compactas de roca favorables para la cimentación de estructuras, como les decía, el mapeo y monitoreo de contaminantes y actualmente en ciudades como Aguascalientes, San Luis, todo Guanajuato, que están siendo afectadas por la presencia de fallas, grietas o quedades, pues es de gran utilidad. Es uno de los mejores métodos, el método geoeléctrico con un arreglo especial. Es uno de los más empleados para detectar este tipo de discontinuidades. Sí, estas discontinuidades es lo que se relaciona con lo que les mencionaba, son anomalías. Entonces, el objetivo de estudio de toda la exploración es identificar anomalías. ¿Sí? El método consiste en inyectar corriente eléctrica a través de dos electrodos que se llaman electrodos de corriente y detectar el voltaje que se recibe entre otros dos electrodos que son los electrodos de potencial. Ahí tenemos una sección de resistividad con un método continuo medido indirectamente sobre la superficie del terreno. Ahí la variable que nos está interesando en los métodos geoeléctricos es la resistividad, es decir, es la posición que oponen el terreno, los materiales del subsuelo al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Esta propiedad, la resistividad, es una de las más favorables para poder configurar la litología o la estratigrafía del subsuelo. ¿Sí? Por eso es tan utilizada y nos puede dar, como ven en esa sección, características que funcionan como anomalías, como puede ser materiales de relleno, puede ser una caverna existente ahí a mediana profundidad, puede ser inclusive para acuíferos someros
identificar la superficie del nivel freático, ¿sí? En ciertos acuíferos muy superficiales permite inclusive, en base al contraste resistivo, identificar el nivel freático. Aquí la mayor dificultad que les comentaba con los métodos geofísicos es que debe de haber algún contraste de las propiedades en el subsuelo. Si no hay el suficiente contraste, se dificulta la interpretación, porque no hay manera de identificar la anomalía que esté ahí presente. Ahí tenemos las dos técnicas principales que se usan en el área de la ingeniería, que es la técnica del sondeo eléctrico vertical. Ahí tienen la curva. Este tipo de sondeo se utiliza en el área de la exploración empleando 4 electrodos, 2 de corriente y 2 de potencial, como se observa en la figura. Entre A y B inyectamos corriente y entre M y N medimos diferencia de potencial. Ahí entre las relaciones de la electricidad podemos obtener el valor que nos interesa, el de la resistividad, ¿sí? La resistividad aparente es igual a una constante por la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente, ¿sí? De esa manera podemos obtener la propiedad física de interés, que es la resistividad. Entonces, en el caso del sondeo eléctrico vertical, este arreglo permite obtener valores resistivos en un solo punto, ¿sí? Se colocan los electrodos sobre la superficie del terreno y se empieza a inyectar corriente a través de los electrodos A y B. Y a medida que separamos, puedes volver a la figura anterior, a medida que separamos los electrodos A y B del centro del dispositivo, estamos generando un campo eléctrico que está penetrando más profundamente en el subsuelo, ¿sí? Estas aberturas A y B corresponden a arreglos geométricos ya establecidos. En el caso de la exploración hidrológica, por ejemplo, A y B alcanzan separaciones hasta de 1 kilómetro, ¿sí? AB en 2 de 1 kilómetro, es decir, podemos abrir 2 kilómetros y medir profundidades del subsuelo hasta de 500, a veces más profundidad. ¿De qué depende? De lo que les mencionaba, de que exista el suficiente contraste entre las capas del subsuelo que permitan que la corriente penetre a mayor profundidad y que nos permita configurar una curva geoeléctrica que nos esté representando las diferentes capas. Entonces, en el caso del sondeo eléctrico, ven ustedes del lado, de mi lado izquierdo, ven los datos que se recopilan en campo. Ahí tenemos las aberturas AB, M y N y la resistividad que se está leyendo. Esos valores los graficamos en la curva que se ve al centro y con un software de interpretación adecuado obtenemos las capas, las resistividades reales y los espesores de las diferentes capas. ¿Esto para qué esto lo estamos graficando en un papel que permite representar las profundidades grandes, porque estamos considerando hasta 3 o 4 ciclos logarítmicos. ¿Sí? Los 2 primeros ciclos, pues son las profundidades más someras de 10 metros. En el tercer ciclo tenemos hasta 100 metros de profundidad. Ya en el cuarto ciclo nos vamos hasta 1000 metros. Entonces, la mayor dificultad radica en el último ciclo logarítmico de 100 a 1000 metros. ¿Sí? ¿Cuántas capas hay ahí? ¿A qué profundidades están y cuáles son sus valores resistivos? ¿Sí? En base a estos cambios de resistividad en los diferentes ciclos que se presentan ahí,
podemos obtener las diferentes capas del subsuelo que en un momento dado nos pueden definir el corte litológico de la derecha, ¿sí? El cual está asociado a una posible perforación en ese punto. Si tenemos diferentes unidades litológicas que las obtuvimos a partir de las capas que detectamos en el sondeo eléctrico, ¿sí? Le asociamos una cierta litología en base al conocimiento geológico del sitio y se espera una perforación favorable o no, dependiendo de los materiales que se tengan y de los valores resistivos detectados. Entonces, esta técnica es muy útil para la exploración hidrológica de tipo profundo. En el estado, ustedes ya saben que la exploración cada vez está yendo más profunda y ya necesitamos irnos al cuarto ciclo, al de 100 a 1000 metros. Necesitamos ya pozos abajo de 500 metros. Entonces, necesitamos muy bien enfocar los estudios profundos mediante este tipo de sondeos, identificar con mayor exactitud cuántas capas tenemos a profundidades mayores de 300 metros. Es complicado porque los cambios en las pendientes a esa profundidad son difíciles de identificar y además lo más complicado, si yo detecto por allá una capa a 400 o 500 metros con valores resistivos de 30 o 40 ohms, ¿qué es? Sí, lo más complicado, ¿a qué lo puedo asociar, ¿verdad? Entonces, si la zona no está explorada, a fuerza la tenemos que explorar mediante un pozo que llegue a esa profundidad. Si tenemos conocimiento de esas capas, pues ya sabemos que a esa profundidad hay un estrato favorable, pero necesitamos llegar a él, ¿sí? De esa manera seleccionamos las profundidades de las nuevas perforaciones de pozos. Y esto ya está desde hace fácilmente 2 décadas apareciendo en todo el estado. Es necesario perforar pozos de esa magnitud. El otro método eléctrico es el de la tomografía eléctrica, que en realidad es un tendido que se coloca superficialmente sobre el terreno en forma de dipolos, es decir, un dipolo está formado por la intensidad de corriente que se inyecta a través de 2 electrodos y el otro dipolo es un potencial que se está midiendo, pero de manera continua sobre el terreno. Recuerden, el otro método era puntual, nada más se mide la resistividad hacia abajo en un punto y este es un tendido horizontal sobre el terreno, ¿sí? Ahí los nuevos avances de la electrónica han permitido construir equipos cada vez más modernos con arreglos geométricos ya colocados en cables inteligentes. Se les llama cables inteligentes que van conectados al equipo de transmisión y de medición y permiten obtener todo un perfil geoeléctrico del terreno que nos representa diferentes niveles del subsuelo. Este tipo de arreglos que se utilizan son amplios. Las técnicas pueden ser más conocidas, son la Benner, la Schlumberger, polo-dipolo y dipolo-dipolo. Aquí en el estado se usa mucho el dipolo-dipolo por la buena definición con respecto a las diferentes capas superficiales. Esta técnica de tomografía eléctrica es con fines geotécnicos principalmente, es decir, aplicada a los primeros 100 metros de profundidad. En el caso de la localización o identificación de discontinuidades como fallas, grietas, oquedades y otras estructuras que puede haber en esta profundidad, pues hemos notado por experiencia que las profundidades a las cuales podemos identificarlas andan en el rango de los 20, 30 metros de profundidad, ¿sí?
A esa profundidad, los arreglos que nos están funcionando mejor son como estos, donde las separaciones máximas entre electrodos son de 10 metros. Se pueden utilizar separaciones a cada 5 metros o menores y podemos obtener definiciones tan claras como esa. Ahí sí alcanzan a ver una estructura de color rojo al centro del dipolo. Esa estructura es característica de una forma triangular asociada a una fractura o una grieta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una vez que se interpretó y se asoció geológicamente a la presencia de alguna discontinuidad, pues hay que excavar para verificar que efectivamente por ahí hay un agrietamiento, una falla. Y ahí tenemos una comparativa entre diferentes separaciones de electrodos. Tenemos 5 metros en un lado y 2.5. A medida que reducimos la separación entre electrodos, aumenta la definición de los estratos. Sin embargo, se castiga un poco la profundidad de investigación. ¿Sí? Es necesario obtener una separación más o menos promedio que nos permita llegar a una profundidad de unos 20, 30 metros, donde sabemos que están ocurriendo la mayoría de los fenómenos geotécnicos. ¿Sí? Cuando se quiere mayor detalle, pues sí, reducimos a 2 o a 1 metro de separación, o suponiendo que tenemos un terreno con muy poca área disponible, tenemos que hacer o utilizar separaciones muy pequeñas, porque no hay espacio para extender los tendidos. ¿Sí? Ahí tenemos que reducirlo. Esto es hablando de la, si gustan al final les voy a presentar otros ejemplos de los diferentes métodos. Ahorita nos vamos con este otro método de aplicación, es el método sísmico de prospección del subsuelo mediante la variante de refracción sísmica. Esta es toda la teoría que sustenta el método de aplicación. En el caso de la transmisión de ondas elásticas, tenemos que, en el caso de la refracción, la onda incidente que nos está sirviendo más es aquella que incide en un ángulo crítico y que se transmite a través del contacto entre dos medios. El medio superior que ven ahí tiene valores físicos característicos, pero sobre todo tiene una velocidad V1. El medio 2 tiene una velocidad 2. Para que sirva este método y se aplique en el área de la exploración, tiene que haber una condición, que la velocidad 2 sea mayor que la velocidad 1. ¿Sí? Si no, tendremos que la transmisión de ondas elásticas, si hay un medio de baja velocidad abajo, se va a atenuar y se pierde la información. Este es un sismograma característico de un arreglo sísmico de refracción. Ahí la fuente que se utiliza como disparo es un marro con una placa de acero que se coloca al inicio o al final del arreglo de geófonos. Los triángulos que ven ahí son geófonos, como el amarillo. Ese va conectado al cable que va conectado a su vez al equipo que está registrando los tiempos de arribo a cada geófono y las distancias de separación a cada uno de ellos. Entonces vean ustedes que el ángulo de incidencia es crítico y es el que va a estar llegando a los diferentes geófonos. Para el caso del primer geófono, el más cercano a la fuente, la onda que llega más rápido es la onda directa, es decir, la que se transmite por encima del terreno. Si ya posteriormente
los otros geófonos van a ir recibiendo la onda que está siendo refractada. Esto se debe a que la onda llega al medio de velocidad 2 y si recuerdan, la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Esto hace que la onda refractada llegue más rápido que la onda directa. Otro tipo de velocidades de onda que se utilizan, más bien las que se utilizan en este caso son las ondas P y las ondas S para estar evaluando las características del medio rocoso, las profundidades, la posible presencia de fallas y el cálculo de módulos elásticos. ¿Sí? La relación de Poisson, módulo de Young, el módulo de incompresibilidad. Todos esos módulos es posible obtenerlos a través de los métodos de refracción sísmica, ¿sí? De manera que son de gran utilidad en el área de la ingeniería. Ahí tenemos una sección generada a partir de la velocidad de la onda P y la sección de onda S. Entonces, en la tabla de la derecha vemos las diferentes velocidades. Por ejemplo, sabemos que el método está funcionando porque si ven, la capa número 1 tiene una velocidad de onda P de 370 metros por segundo. La capa 2, 500. Es decir, que la velocidad va aumentando con la profundidad y el método es válido. Si existiera ahí una capa intermedia de baja velocidad, el software la analiza y considera que hay en ese caso una inversión de velocidad, lo cual modificaría nuestra interpretación. Posiblemente esa inversión de velocidad se deba a la intercalación de una capa arcillosa ahí en la secuencia estratigráfica normal. ¿Sí? Eso dificulta la interpretación, pero actualmente los métodos son tan avanzados que sí permiten en estos casos interpretarla. Entonces, a partir de las velocidades de onda, es posible obtener valores que obtenemos de las densidades de los materiales. La relación de Poisson, módulo de Young y el módulo de... ¿cuál es el...? Módulo de cortante. El de cortante, ¿verdad? Sí, es posible obtener valores por fórmulas indirectas, pero a partir de los valores de velocidad. Entonces, de ahí que sean, yo los veo de gran utilidad. Otro tipo de arreglos serían lo de los acelerógrafos. Este es el caso típico de un paso a desnivel, donde 3 acelerógrafos nos permitirían obtener y realizar pruebas de vibración de la estructura. Si el acelerógrafo de abajo está fuera de la estructura y los otros 2 estarían midiendo la vibración propia de la obra. Entonces debe de haber al menos 2 para poder comparar que exista que la estructura no vaya a entrar en la misma módulo, ¿verdad?, de vibración del terreno, lo cual sería un problema para la obra, ¿verdad?, que empezara a vibrar con el mismo frecuencia, entonces sí sería un problema para la construcción. Entonces, eso sirven los estudios de vibración. El radar de penetración terrestre hace uso de la propagación de las ondas electromagnéticas en el subsuelo. Usa bandas de frecuencia de 10 a 1000 megahertz, es decir, son frecuencias altas y permite identificar, como les había mencionado, anomalías cercanas a la superficie del terreno, no más allá de los 10 metros de profundidad. Ahí, ese radargrama que se ve ahí es está muy claro. Fue seguramente obtenido por un radar que pasó por la zona arbolada que se ve ahí y identifica las hipérbolas de abajo, que nos reflejan los túneles que están ahí
en ese paso subterráneo y hay un contacto lateral hacia la formación del lado derecho, ¿sí? Entonces, ojalá y todos los radargramas salieran así, pero en la realidad la presencia de humedad, de diferencias en la densidad de los materiales dificulta grandemente la interpretación de los radargramas. Sus usos son en la identificación de estratigrafía. Ahí están señalando que puede ser utilizado para profundidades de 0.5 hasta 50 metros, pero las frecuencias que hemos nosotros estado utilizando para profundidades de más de 10 metros, hemos notado, cuando menos en los suelos de aquí, que la humedad atenúa la propagación de las ondas y no dejan ver nada. También sirve para detectar infraestructura subterránea de tuberías, cables y demás. Sin embargo, también ahí hemos notado una dificultad grande. El subsuelo de la ciudad de Aguascalientes tiene una gran cantidad de infraestructura subterránea. Hay una mezcla de tubos por todos lados de diferentes diámetros. Entonces, al momento que se utiliza el radar, se obtienen radargramas muy empalmados, donde no sabemos realmente a qué corresponde una anomalía, si es un tubo de fibra óptica, si es un tubo de agua, si es difícil identificar el tipo de infraestructura existente por la gran cantidad de infraestructura que hay. ¿Sí? Si el subsuelo estuviera más limpio y supiéramos que vamos a identificar nada más un tubo, pues lo vamos a detectar. Pero en medio se van a atravesar una gran cantidad de tuberías y infraestructura que nos limitan este método. Entonces también se utiliza mucho en el área de la arqueología para identificar restos arqueológicos y los equipos de alta frecuencia se utilizan en pilas, en presas, en otro tipo de obras civiles como es el de la derecha, donde se está detectando un armado estructural del cual no se tenía el antecedente. Se suponía que estaba ahí en ese muro y al momento que se estudia con el radar de alta frecuencia, se obtiene, vean ustedes con qué claridad se observan el armado. ¿Sí? Entonces este tipo de radares de alta frecuencia son muy útiles para el estudio de presas, por ejemplo, para ver cómo está la calidad del concreto en los puentes. ¿Sí? Esto sería muy útil para el estudio de los puentes ahora que se quieren hacer, ¿verdad? Meter junto con esta técnica, no quiero decir que sea la única, sería aplicar esta técnica junto con otra para el análisis de los puentes que se pretenden hacer. Los registros de pozos, como les mencionaba, tienen su aplicación mayor en el área de la hidrología, en la industria petrolera, para identificar la litología y las franjas de materiales permeables e impermeables del subsuelo, en base a el análisis de al menos 8 curvas que contienen los registros modernos. Estas son algunas de las curvas que más se utilizan: la radioactividad gamma, los registros de resistividad, la resistividad puntual, el potencial natural, que tiene que ver con las corrientes electrolíticas que les platicaba al inicio. Los registros nuevos ya traen una componente que permite detectar temperatura y resistividad del fluido. Entonces, en los pozos termales, por ejemplo, nos permiten obtener el gradiente de temperatura. Ahí en el carril del lado derecho tienen una curva roja y otra azul.
La curva roja nos está indicando el diferencial de temperatura a cada espacio de profundidad, y la curva azul nos está indicando cómo está aumentando la temperatura con la profundidad. Si logramos medir que a cada 3 metros de profundidad hay una variación a cada 100 metros de profundidad hay una variación de 3 grados centígrados, quiere decir que estamos en presencia de un acuífero hidrotermal. ¿Sí? La temperatura puede alcanzar arriba de los 30 grados. Sí, ya estamos hablando de temperaturas altas, y la curva azul nos está indicando que efectivamente tenemos un aumento de 3 grados centígrados por cada 100 metros. Las otras curvas que tenemos ahí son las curvas de resistividad. No, esas, las de la más a la derecha, esas son las curvas de resistividad. Esas nos permiten identificar la dureza de los materiales, la presencia de gravas, arenas, identificar, por ejemplo, en el otro lado tenemos una capa de roca. Esa que ven de mayor resistividad es una capa de roca a una profundidad ahí de 340 a 380 metros. Se intercala una colada de roca ígnea. Posiblemente para los fines hidrológicos esté fracturada. Si tiene fractura, esa agua que está circulando a través de las fracturas va a ser suficiente para formar un pozo favorable. Sin embargo, la temperatura nos está diciendo que el agua viene caliente. ¿Sí? Del otro lado tenemos valores gamma y valores de potencial espontáneo. En la curva de azul se está moviendo a la izquierda y nos está diciendo que es un material fracturado, muy poroso y permeable, por el cual seguramente está circulando un flujo de agua. Entonces, este elemento es muy útil en el caso de los pozos, porque nos está diciendo que casi tenemos un pozo favorable. Pudiera fallar por otras condiciones de mal construcción, pero el acuífero está respondiendo, tiene agua. ¿Sí? Si es mal terminado el pozo, pues y el pozo era capaz de darnos, no sé, 30 litros por segundo, a lo mejor la mala construcción va a reducir el gasto, pero el acuífero es potente en este caso, ¿sí? Y este tipo de curvas, si las utilizáramos en los primeros 100 metros, serían de gran utilidad para la geotecnia. Este es un campo de aplicación que yo veo favorable para identificar características litológicas de las pilas de cimentación, por ejemplo, y porosidades, contactos entre diferentes materiales en los primeros 100 metros. Sin embargo, hay que generar ciertas condiciones en el pozo para que funcionen este tipo de curvas. Finalmente, les comento que actualmente en el estado ya existen estos requerimientos para los nuevos desarrollos. Háblese de fraccionamientos, construcciones menores, inclusive hablando de estaciones gasolineras, ya se piden los estudios geológicos y geofísicos por separado, aunque como les estaba comentando, la idea es que a corto o mediano plazo ya no se, la idea es formar una sola disciplina, ¿no? Que hable de las ciencias de la tierra en general, y que los peritos de ambos grupos puedan hacer los trabajos correspondientes. No es necesario separarlo, ¿sí? Que exista una disciplina que abarque todo, porque separar estas disciplinas como que no está funcionando adecuadamente. Y aquí vienen los lineamientos en cuanto a los estudios que se están pidiendo.
el estudio geofísico al menos requiere cierto número de líneas por las diferentes áreas. Esta normatividad del Estado de Aguascalientes la hemos encontrado también en San Luis Potosí, pero es un poco diferente. Allá los tendidos que están pidiendo los está solicitando a través no de la SEGUOT, como es aquí, o del municipio, sino a través de Protección Civil. Igual sucede en Guanajuato. Entonces, como que tienen ellos otros criterios en cuanto a la utilización de los métodos. No hay uniformidad entre los diferentes estados. Entonces, cuando vamos a trabajar allá, ya sabemos que nos van a pedir cierto tipo de tendidos con ciertas separaciones y así es, ¿verdad? Así están según las dependencias que se estén manejando en diferentes lugares. Esto es en cuanto a los peritos especializados. Y se habla actualmente, como hemos estado manejando últimamente, que las disciplinas de la mecánica de suelos, la geología y la geotecnia funcionen como un solo grupo para generar trabajos más confiables y más definitorios en cuanto a las diferentes a los diferentes requerimientos, sea un fraccionamiento, una construcción, un edificio, etcétera, pero sobre todo buscando que realmente el estudio de exploración geofísica represente un beneficio en cuanto al costo, ¿verdad? Que baje en realidad los costos, porque el objetivo de los estudios es que realmente tenga una aplicación para la ingeniería civil y que les permita reducir en un momento dado el número de perforaciones exploratorias, porque de otra forma pues no sería de gran utilidad si no tiene un beneficio para la obra. ¿Sí? Por ahí traigo unos estudios que les quería presentar como ejemplo. Sí, sí. Y a la hora de la hora es el que va a diseñar la cimentación. Sí. Entonces creo que es necesario que también intervenga el especialista en estructuras. Sí, en muchas obras sí nos hemos conjuntado con ellos porque ha sido necesario, sobre todo en problemas de fallas y grietas donde la estructura de alguna manera se construyó donde ya existe afectación. Entonces, en conjunto con el estructurista, el mecanicista de suelos, identificamos la grieta o la falla, el ancho de la afectación y se las pasamos a ellos. ¿Sabes qué? Aquí va, realmente trae esta caída, este desplazamiento. Creemos que está afectando este ancho y entonces dice el estructurista, pues me voy a arrimar tanto, ¿verdad? O me voy a separar tanto de los apoyos, siempre y cuando no hayas construido. Si ya construyó, ahí la solución se complica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Separar la estructura o cambiar la cimentación? No sé, ellos, los estructuristas saben más de eso, ¿verdad? Pero sí, como dice el ingeniero, es necesario trabajar de forma conjunta, porque de esa forma se tendrá una mejor solución y mayor aplicación de la exploración geofísica en la ingeniería. Es una... Ingeniero Juan Fuentes, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Mire, me llama la atención una cosa que salió hoy en las noticias con respecto a la actividad de la falla de acá de por el norte, la falla de acá de Naranjos, en la Constitución. Por ahí reportaban que hubo movimiento propiamente por algún movimiento de tierras que se dio en esta zona. Ustedes se dieron a la tarea hace algunos años, incluso recuerdo, creo que también el ingeniero Gerardo del Muro estuvo ahí metido en ese asunto relacionado con el monitoreo de los sismógrafos. No sé si todavía se tengan esos en dispositivos en
en monitoreo para efecto de estar rechecando esas situaciones, porque hoy cuando hicieron esa pregunta en los medios, Protección Civil comentó que no tenían nada de información al respecto. Entonces, pues caray, mano, también hicieron comentarios por ahí de Torre Plaza Bosques que una persona que andaba en unos andamios, no sé si se movió porque andaba por el viento, no sé, pero también dice que él a la misma hora más o menos sintió ese movimiento. Entonces, el único medio que tenemos ahorita, ingeniero, es para monitorear ese tipo de pequeñas microsismos que les llaman, ¿verdad? Sí, son los sismógrafos. No sé si todavía estén en activo esos equipos. Gracias, ingeniero. No, Martín, no están operando desafortunadamente. En un sismo reciente yo hablé por teléfono a la universidad, que es quien opera esa red sismográfica, para obtener el acelerograma de ese sismo, ¿no? Y no me pudieron dar respuesta porque no está operando, desafortunadamente. La red sismográfica que se creó hace varios años, con la iniciativa justamente del colegio y del director del INAHUA, que en ese entonces era el ingeniero Jorge Alberto Castañeda, y en obras públicas me parece que estaba el ingeniero Ricardo Magdaleno, ¿no? Pero desafortunadamente no está operando. Entonces nos deja a oscuras para saber pues los registros que pudieran darnos luz respecto a algún tipo de movimiento, ¿no? Pero no opera. Hay una situación, ingeniero, nada más un comentario así rápido, ¿verdad? Hay una situación que se presentó el año pasado que ya nos llegó un sismo aquí de León, de Guanajuato, ¿sí? Básicamente eso obviamente cambia en cierta forma los coeficientes sísmicos que se presentan aquí en la zona. Aquí una pregunta que tengo y es la siguiente. Nosotros nos guiamos por los reglamentos de Comisión Federal de Electricidad o las normas técnicas complementarias del Distrito Federal, pero yo creo que sí sería muy bueno implementar, salvo a la mejor opinión de ustedes, ¿verdad? Sí, implementar algún equipo que se encargara de checar esa situación, que sí se pusieran a trabajar esos sismógrafos, porque las variaciones sísmicas sí se están presentando aquí en Aguascalientes ya de manera considerable, no para alarmar, sino para prevenir. Gracias. Y yo estuve buscando en el Servicio Sismológico Nacional a ver si ya habían reportado el sismo de aquí de la mañana, pero no aparece. Todavía hasta mediodía no había aparecido. El último que aparece aquí del estado es uno de Calvillo de 3.3 grados. Creo que es del día 21 de este mes. Y estuve buscando uno de hoy, del 25, pero todavía o no lo han reportado o efectivamente no lo registró la estación que está colocada en la posta. Esa no sé qué pasa, pero de repente la tienen conectada y luego hay meses que no. No sé qué pasa. De 2018, 2000 casi no registró nada. Ahora en 2020, 2021 registró varios sismos locales, si bien de menos de 4 grados, ¿verdad? Que efectivamente son sismos locales que se están produciendo aquí dentro del valle. Si vemos los epicentros y los focos, sí están localizados dentro del valle. Por ahí traigo una figura donde viene la ubicación de los sismos. Ahorita creo que va a salir. Si quieren, ahorita nomás les platico este es un estudio que hicimos para el templo de la Colonia Estrella. Primero hicimos un levantamiento de ondas tendidos de refracción sísmica y más W para obtener valores de ondas P y S y ver qué estaba pasando ahí en el área del templo. Entonces obtuvimos los perfiles. Ahí están los tendidos sísmicos. Por favor, compartan la exposición, no se ve.
¿sí? Entonces tenemos ahí 3 tendidos que hicimos asociados a los daños y afectaciones que se manifestaron ahí en el templo y sobre todo considerando la trayectoria de la grieta esa en amarillo, ¿verdad? Que aparece ahí, que atraviesa el templo. Entonces, los tendidos nos permitieron obtener unos modelos del subsuelo en los cuales esa figura en rojo nos está diciendo, de acuerdo a la interpretación que se hizo, que corresponde efectivamente a una zona de cauce de materiales de relleno en los cuales puede haber, además de la fractura existente, algunas zonas de debilidad hacia los extremos del cauce. Esos fueron los tendidos de velocidades de onda P y S y cómo está variando en base a la profundidad las velocidades de las ondas. Ese es la otra línea. Y más abajo, por ahí hicimos una colocación donde va la fractura más abajo. Ahí nada más obtuvimos modelos de velocidad, no obtuvimos módulos elásticos porque no nos dieron valores de densidad. Iban a hacer unos estudios de mecánica de suelos, pero no, al final no se hicieron. Entonces, ahí tenemos la ubicación de la falla con respecto a esa zona anómala de baja velocidad en color rojo. ¿Sí? Esa zona se supone que está rellena de materiales que han estado colocándose ahí para rellenar la zona de falla. Entonces, tienen valores de 300 a 500 metros por segundo, son valores bajos. ¿Sí? Y aunado a esto, pues solicitamos que se hiciera un estudio de vibración, porque estos equipos no son especificados para eso, y se contrató una empresa que nos hizo un estudio de vibración. Estos son una empresa, unos amigos que vienen para, ahí colocaron, en este caso, dos acelerógrafos, uno dentro del templo y otro en el interior. Es este tipo de acelerógrafos. Pues como dice Martín, no creo que, creo que debería de haber este tipo de acelerógrafos aquí, ¿no? Para instrumentar localmente las estructuras, no son tan complicados. Entonces, ahí está, el ingeniero está midiendo, está colocando primero el de campo libre y luego ahí está en el interior del templo. Y hace lo más complicado de esto es el procesamiento. Sí, el procesamiento sí sí requiere software especiales y además como les platicaba, la exploración geofísica es tan amplia que no puede haber un especialista en todo, sino que cada persona se especializa en algo. Él nada más está especializado en modelos de vibración. Y es difícil meterse en todas las áreas. Ahí tenemos los modelos son generados a partir de unas matemáticas complejas, no son tan simples, y los resultados son de este tipo. La frecuencia en el punto 1, aquí el INGE ¿sí? Este es el periodo de vibración del sitio 1, luego viene el del 2. Sí, hay cierta diferencia y ahí la interpretación es breve, no es una gran conclusión, pero sí
nos dice que el edificio y el terreno vibran de manera diferente. Bien. Sí, ahí está al final la conclusión. Pásale tantito. Los resultados de las mediciones nos muestran que el terreno natural es bastante competente y es compacto. Es un tepetate muy compacto. El punto medido dentro de la estructura tiene un periodo parecido al del campo libre. 0.24 segundos contra 0.21, que casi es el mismo. Sin embargo, las gráficas de ampliación relativa muestran valores muy bajos. Con esta base se concluye que no hay peligro que la estructura entre en resonancia con el terreno donde está desplantada. Sí, ese fue el estudio de Bueno. vibración. Y al final, todavía tengo tiempo, sí. Sí. Al final nada más tenemos otra presentación ahí para hablarles un poquito de la sismicidad. Bueno, de los únicos, ahora sí que, ¿cómo les llamaríamos? Documentos que he encontrado yo referentes a la aplicación de los métodos geofísicos en la ingeniería civil es de la SCT. Fue elaborado en la ciudad de Querétaro y ahí habla en general de todos los métodos que se utilizan de manera más amplia de lo que les he presentado. Si trae más ejemplos, trae una descripción más amplia de los métodos, se los voy a dejar para su consulta y que ustedes en un momento dado conozcan qué método geofísico recomienda la SCT en cuanto a las diferentes obras civiles. Sí, ese se los voy a dejar ahí. Y otro archivo que les iba a presentar es de la sismicidad en México, donde se habla de algunos conceptos y detalles de la sismicidad que se produce en México y en Aguascalientes en particular. Sí, ustedes saben de que estamos en México en una zona sísmica, sobre todo en la costa, debido a la presencia de las placas tectónicas que están generando los sismos que se producen ahí por subducción. Hay otros tipos de sismos que se producen en continente, que son los llamados de interplaca, y de los cuales, pues algunos se están produciendo en la mesa central. Hay sismos locales. Estos son las características de lo que buscamos ahí en cuanto a la respuesta dinámica del subsuelo en el área de la estrella, los efectos de sitio y el estudio de vibración ambiental. ¿Sí? Y finalmente, pues la recomendación de que necesitamos colocar acelerógrafos. Esta es la sismicidad del estado. Se han estado produciendo desde que, o más bien ya se producían, pero no había equipos que lo registraran. Y a raíz de que se colocó la estación de banda ancha ahí en la posta, se empezaron a registrar sismos de magnitudes desde 1.5 hasta 3.2. Ahora vi que en 2021 se generaron unos de 3.3. Estos ustedes pueden consultarlos ahí en el servicio sismológico, donde aparecen el listado que ven ustedes a continuación. Ahí está el listado de los sismos estos son desde 2014. Y ahorita me faltó ahí poner los de 2020 y 2021. ¿Sí? Debido a que de 2018 y 2019 no estuvo funcionando la estación, no sé por qué. Y ahora ha empezado nuevamente a funcionar y están registrando unos sismos de 3.3 acá en Calvillo. Si vean casi toda la ubicación de los sismos son en la parte central del valle. ¿Sí? Al poniente del río San Pedro, y todos son de magnitudes que no sobrepasan los 3.3. Es decir, son sismos locales. Habría que ver la profundidad. Ahí está señalada, ¿verdad? Es ahí está la profundidad a la que se están, la profundidad del foco.
¿sí? Son profundidades de 20, 30, algunos más someros. ¿Sí? Casi todos son en la parte superior corteza. ¿Sí? Dicen algunos sismólogos que son producidos por movimientos subterráneos de la estructura de la roca fracturada y de pérdida de circulación de agua. Tal vez esto está detonando este tipo de sismos someros. ¿Sí? Que nos estamos agotando el agua y el subsuelo que se quedó vacío se acomoda. ¿Sí? Puede ser la fuente de estos sismos de poca profundidad, pero habría que, con estudios más a fondo, tratar de definir esto. ¿Sí? Si fueran más abajo de corteza, abajo de los 40 metros, estaríamos hablando que son corticales, pero son en corteza. ¿Sí? Eso es lo que les traigo. Muy bien, ingeniero, excelente presentación, muy interesante. Pues se abre aquí la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien está levantando la mano en Zoom o aquí mismo en el salón. El ingeniero Soto quiere allá hacer una pregunta. Jaime Soto. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero Juan. Buenas noches. Fue como 21 años el ingeniero Lucio Montero obtuvo los coeficientes para el reglamento de construcciones del estado de Aguascalientes. Ahorita la red de acelerógrafos de la universidad y el sismógrafo que está en la posta lo operaba el ingeniero Enrique Mendoza. Cuando él salió, el ingeniero Reina, creo, tomó las riendas ahí de la red. No funciona. Se debe tener un universo de muestreo bastante amplio para poder modificar los coeficientes sísmicos. El ingeniero, ¿cómo se llama? Jesús López Durón es el que siempre ha estado obteniendo los coeficientes del sistema de la red. ¿Cómo se llama? Del Senapred, creo que es el que envía los datos de los coeficientes. Pero no creo que todavía haya una cantidad de sismos para poder hacer el espectro aquí para Aguascalientes y modificar esos coeficientes. Pues la red de acelerógrafos realmente creo que no funcionó, nunca funcionó. Nunca proporcionó información. La que sí estuvo proporcionando y sigue es la base que pusieron en la posta, pero esa está conectado al Servicio Sismológico Nacional, eso no lo operan aquí. Lo que sí urge es que aquí a través del colegio se pudiera implementar una nueva red de acelerógrafos, ¿verdad? Creo que la universidad anda en eso, pero no sé, de ahora que estuvo Roque ahí en Segot, estuvo solicitando recursos para la compra de los acelerógrafos, pero no se consiguió. Y también andaba Protección Civil, creo que andaban seleccionando el modelo de acelerógrafo que a recomendación de la universidad, pero ahí paró. Luego se vino la pandemia y menos. Entonces ahorita creo que se está retomando esa compra de equipos por parte de la universidad, pero yo creo que a mi juicio debería de intervenir el colegio para que no quede tan dependiente de la universidad, ¿no? Que intervengan los ingenieros civiles y otras
áreas, porque si no va a ser lo mismo, se nos va a medio ocultar la información. Sí, yo creo que aquí estamos mal. El que debería de llevar esto es Protección Civil, porque ellos tienen el atlas de riesgos y dentro de eso están los sismos. Entonces debe de ser función de Protección Civil por parte del gobierno del estado. Cuando yo estaba en obras públicas se adquirieron los sismógrafos, se dieron a la universidad y nunca los usaron y se echaron a perder. Había otros que compró el INEGI y que había puesto en los edificios de la Primo Verdad. Y se suponía que también la universidad los iba a estar checando, pero pues también se perdieron. Creo yo quien debe de tenerlos o debería de tenerlos es Protección Civil y tener un responsable que sí lo sepa usar y que sí les está dando seguimiento. Creo que en la universidad pues estuvo el ingeniero Jesús Pacheco, pero nunca los atendió. Y él era del área de geotecnia, que se supone que pues era el que debía de haberlo atendido. Pero yo creo que debería de ser Protección Civil, porque ellos son los responsables de los riesgos de todo tipo que haya en el estado. Muy Gracias. bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta aquí en el salón? Allí en Zoom no, ¿sí hay? ¿Quién es Benjamín? ¿Qué? Buenas noches. Antes que comiencen los de Zoom, ingeniero, gracias por la presentación, muy interesante. Una pregunta, quizás no al caso, pero ¿cuánto tiempo le lleva a usted determinar o le llevó las gráficas que nos muestra, o los resúmenes, dar su interpretación? O sea, uno como ingeniero civil normal, ¿cómo lo puede captar? Sí. Pues es diferente según la técnica o el método que se vaya a emplear. El radar, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de antenas de 400 y de 200 megahertz. Eso es uno de los métodos más rápidos. Se conecta uno al equipo y tienes una respuesta inmediata. Si lo estás viendo en pantalla, los radargramas. Y hay una cierta interpretación para el cambio de coloración en los radagramas, para identificación de anomalías. ¿Sí? Eso puede llevarte 1 o 2 días más, ¿sí? Después del levantamiento de campo. Es un levantamiento relativamente rápido. ¿Sí? Por ejemplo, suponiendo que esto fuera una bodega que queremos identificar algunas tuberías o algún armado, pues hacemos una serie de líneas rápidas en una campaña de mediodía. Llevamos la información a la oficina, la procesamos y en 1 o 2 días ya tenemos resultados. Si en el caso del método sísmico es un poco más tardada la interpretación, el levantamiento de campo lleva por tendido alrededor de unas 2 o 3 horas, un tendido de 24 geófonos, que esos se separan alrededor de 100 metros de longitud para un tendido. Si requerimos más de un tendido, pues en ese orden, ¿no? de tiempo, ¿sí? En un día podemos decir que podemos hacer un levantamiento de unos 4 o 5 tendidos, los cuales es tardado el procesamiento
para obtener los perfiles de ondas P y S. Ya si se van a obtener valores de módulos, requiere más tiempo porque hay que obtener, dependemos de la mecánica de suelos que nos dé valores de densidad. ¿Sí? Entonces, eso sí nos puede llevar a lo mejor una semana o unos 15 días. ¿Sí? En el caso de los métodos eléctricos, con la nueva tecnología, el levantamiento de campo se ha reducido en tiempo notablemente. Tenemos levantamientos hasta de 1 kilómetro que podemos hacer en 3 o 4 horas. ¿Sí? Antes un levantamiento de 1 kilómetro nos llevaba a veces días. ¿Sí? Ahora con los nuevos cables se reduce mucho el tiempo y el modelo casi también es automático. Lo conectamos a la computadora y nos arroja el modelo. Lo difícil, como les mencionaba, es darle una interpretación a ese modelo. ¿Sí? Casi que no podemos depender de lo que arroja la computadora. Hay que darle nuestra interpretación geológica para saber a qué corresponden las diferentes capas que vemos ahí. ¿Sí? Eso nos lleva a lo mejor 2 o 3 días. Es un método relativamente rápido. ¿Sí? Ese es comparativamente hablando. El radar casi que es inmediato, pero tiene la gran limitante de la profundidad. No sé si alguien más en Zoom. ¿Sí hay alguien? Adelante, Vicente Suárez. Buenas noches, ingenieros. Aquí, de acuerdo a los registros de sismos, ¿cree que sea necesario modificar los coeficientes sísmicos que se solicitan en el reglamento para el diseño de las estructuras? A ver, ¿puedes repetir tu pregunta, ingeniero? Porque no se escuchó muy bien. Ya subieron el volumen ahora. A ver, sí, mi pregunta es, de acuerdo a los registros que se tienen de los sismos, ¿cree que sea necesario modificar o que se diseñen las estructuras? Bla, bla. Sí, realmente los Sí. están haciendo en base al manual de CFE. Sí, y esos ya fueron establecidos desde hace tiempo, donde se señala que el estado está en una zona de, ¿qué le dicen? De C, ¿verdad? O de baja sismicidad. Pero yo pienso que no se... Se oye, compañeros. A ver, ¿hay alguien más? Ingeniero Salmón, ¿quieres hacer una pregunta? No, nomás comentaba yo que no se escuchaba bien la respuesta que dio el ingeniero. Te digo que no se tomaron en cuenta que se han estado registrando sismos, si bien son de baja magnitud, pueden influir en el cálculo de los coeficientes. Eso habría que meterse más a fondo, ¿verdad? En ello para ver qué tanto influyen en esos cálculos y si hay o no necesidad de hacer estudios locales para cada obra en particular o se sigue uno yendo con el manual de CFE. Yo digo que es necesario hacer estudios, sobre todo considerando ya las últimas obras donde tenemos edificaciones de más de 6 niveles. Sí, hemos estado haciendo estudios particulares para este tipo de edificios y estamos obteniendo valores de sitio para cada construcción en particular. Entonces, para mí sería recomendable hacer el estudio de sitio, pero hay quien sigue yendo con el manual, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya no. Bueno. Gerardo,
Gerardo, buenas noches. Armando Roque. Adelante, Armando. Buenas noches. El ingeniero Magdaleno, que quiere. Sí, a ver, yo nomás quiero comentarles de lo que estaban haciendo mención con respecto a los acelerógrafos. Sí. Efectivamente, son 4 acelerógrafos que en la época en la que estuvo Ricardo Magdaleno se compraron y se ubicaron en 4 puntos estratégicos y que lamentablemente en la actualidad pues no están funcionando. Cuando retomamos el Comité de Fallas y Grietas, preguntamos sobre esos acelerógrafos y, y viendo la necesidad de estar monitoreando, vimos que era más fácil o más sencillo comprarlos que mantenerlos, nos salía más caro. Solicitamos un presupuesto, lo pusimos a la consideración y estuvimos a punto de comprarlos por medio de la Secretaría de Gobierno y como bien lo dice Ricardo, el que coordina todo esto es la Coordinación de Protección Civil. Nosotros como CEWOT nada más estábamos ahí asesorándolos qué tipo de equipos. Pedimos cotizaciones y estuvimos a punto de comprarlos. Lamentablemente se vino la pandemia y ese recurso, un día me hablaron de la Secretaría de Gobierno y me dijeron, ¿sabes qué? Ese recurso lo vamos a tener que utilizar de emergencia para las necesidades que tenemos del COVID. Entonces lo vamos a considerar el siguiente año, o sea, el año pasado. El año pasado volvimos a retomar el tema, actualizamos presupuestos, inclusive empezamos a ver la ubicación de dónde estarían ubicados esos equipos, inclusive ya no operados por la universidad. Lamentablemente yo salí de la secretaría y ya se quedó ahí pendiente. Aquí lo que yo solicitaría a los miembros del comité, como está el ingeniero Fuentes, está el ingeniero Ricardo Magdaleno, estoy viendo que está Luis Gerardo, en ese mismo comité volver a solicitar ese recurso porque ese recurso ya estaba y ya el mismo coordinador de protección civil tiene toda la información para poder comprar los equipos y poder tener este sistema de monitoreo. Muy bien, creo que el ingeniero Magdaleno quería hacer otra pregunta, ¿no? Preguntarle a Armando de qué orden es el costo de esos 4 acelerógrafos. Sí, escuché. Sí, escuché. Si mal no recuerdo, son arriba de $1 millón de pesos, Ricardo. Por ahí debo de tener las cotizaciones. Son cuatro equipos, pero son como $1,200,000, si mal no recuerdo. Entre los 4. Por los 4. Por ahí veo que está Raúl Ramírez, que él estaba el encargado ahí en la Secretaría de Fallas y Grietas. Él a ver si recuerda, pero más o menos anda en ese orden, como en $1,200,000. Ok, pues podría ser un boteo o una cooperacha, ¿no? Pues no estaría mal porque yo creo que es muy necesario para el Estado. Yo así lo manifesté y creo que es más, inclusive en una reunión de comité de fallas, estuvo una diputada ahí y ahí fue como logramos convencer y incentivar para que tomaran en cuenta la compra de los equipos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que se le dé seguimiento por la necesidad que se requiere. Muy bien, al parecer ya no hay más preguntas. Yo me permitiría de manera muy breve, Sí, los hay. pues reflexionar en la cuestión de lo valioso de la información que nos ofrecen los métodos geofísicos. Invariablemente en nuestro trabajo cotidiano vamos a tener la necesidad de determinar, calcular un espectro de diseño
sísmico para aplicarlo a nuestras estructuras. Entonces, los métodos de resistividad, por ejemplo, nos permiten caracterizar de manera bastante certera los estratos que conforman un suelo. Y los métodos sísmicos pues nos ofrecen la posibilidad de conocer la velocidad de propagación de ondas, ¿no? Que intervienen en herramientas como el programa PRODISIS que nos ofrece CFE. Si los resultados, es decir, si queremos ser más específicos, pues queda lo que acaba de mencionar el ingeniero Fuentes, que es realizar un espectro de sitio, ¿no? Cuyo producto final será que nos ofrece un espectro de diseño, ¿sí? Finalmente, de ese lugar. Entonces, pues hay que estar al pendiente de esto. Obviamente está íntimamente relacionado con las cuestiones de mecánica de suelos, ¿sí? No puede hablarse de una serie de estudios geofísicos en ausencia de los estudios de mecánica de suelo o al revés, ¿no? Y finalmente, de manera muy acertada, como lo mencionó el ingeniero Ricardo Magdaleno y también el ingeniero Fuentes, pues a los estructuristas es necesario juntarlos en el proceso, ¿verdad? Y entonces ya se pueden tomar una serie de decisiones importantes. No sé si haya alguna otra pregunta aquí en el salón. ¿Tú, Ricardo? Sí, claro que sí, ¿me escuchan? Bueno. Bueno, una propuesta. Suponiendo que fuera 1.5 millones los 4 equipos, que ponga 600 el Estado, 600 el municipio, 200 nuestro colegio y 100 el de arquitectos y se compran los 4. Claro. Y los geólogos también. Los urbanistas. Perdidos 50 y ya le bajamos al colegio a Ponemos 150. Parece muy buena propuesta. Geólogos y geofísicos. Aquí están mis 100. Y el manejo. Bueno, 150 pesos, vámonos. Sí, pero lo más correcto es que lo maneje el Colegio de Ingenieros, porque aquí sí hay personas que pueden hacer el cálculo del proceso de los datos que se reciban, ¿sí? Si se da a una dependencia de gobierno, pues se cambie cada seis años, entonces no creo que haya, o se tendría que poner a una persona capaz que conozca la atenuación, porque servirían para la atenuación de lo que registra el Sistema Sismológico Nacional, con lo que empatado con lo de los acelerógrafos. Sí, habría que pensar bien en eso, porque realmente en muchos casos se requieren expertos en peligro sísmico, ¿sí? Entonces, habría que investigar si en la localidad contamos con un experto de tal tipo. Por ejemplo, pensáramos en la empresa ERN, donde está el doctor Mario Ordaz. Él es un gran experto en peligro sísmico. No está tan fácil tener, digamos, el nivel de experiencia y conocimiento para ser reconocido como un experto en peligro sísmico, pero bueno, se puede intentar, ¿verdad? Sí. Exacto. Pues aquí está un par de buenas propuestas, ¿verdad? Entonces hay que darles seguimiento y pues yo creo que con esto damos por terminar nuestra sesión técnica. A ver, Jorge Castañeda. George, ¿estás ahí? Jorge Castañeda, ingeniero Jorge Castañeda. La tierra hablando a Jorge Castañeda. Bueno, entonces, pues procedemos aquí a dar un reconocimiento de parte de nuestro presidente del colegio a nuestro ponente, que con esta excelente presentación. Pues muy buena plática, creo que está ligada con la que tuvimos hace 8 días que nos dio el ingeniero Gerardo del Muro. Creo que todos hemos aprendido de la anterior semana y en esta, y la verdad es que es muy interesante porque todo esto es el principio de hacer una obra segura. Entonces,
me permito leer lo que dice el reconocimiento. Dice: el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes AC otorga el presente reconocimiento al ingeniero Juan Antonio Fuentes López por su valiosa participación en la sesión técnica con la ponencia Aplicación de los métodos geofísicos en la ingeniería civil, y lo firma un servidor. Ingeniero, felicidades. Pues muchas gracias, compañeros, a todos. Buenas noches. Agradecemos su atención y su presencia. Que toquen ustedes muy buena noche.